7 meses de gobierno no han permitido todavía la aprobación de un número importante de políticas públicas. Hay una a la que me referiré más adelante, ¿no? Un segundo riesgo que veo, y estoy seguro que mis colegas se van a referir con mucho mayor detalle, es el que se refiere a los malos nombramientos, a esta renovación permanente de ministros, de viceministros en sectores claves, producto de los malos nombramientos o de los cuestionamientos que tenían estas personas. Pero quizás lo más saltante aquí es la pérdida de cuadros técnicos importantes que toda administración pública necesita para poder llevar adelante sus objetivos, sus planes, sus metas, ¿no? Y que en el fondo han impedido o están impidiendo en estos meses que no se le dé continuidad a aquellas actividades que estaban llevándose bien. Tú has mencionado claramente el ejemplo de salud, o aquellas otras que se decidan implementar y que se requiere, por tanto, de personal técnico calificado. Y un tercer elemento, sin duda, que es la pregunta directa que me haces, es el de, yo diría, el recrudecimiento, la vuelta con una mayor, digamos, insistencia de una corrupción sistemática, aquella que se produce en el Estado, en los contratos, en las licitaciones, y que lamentablemente en la época de pandemia, en estos 2 años que llevamos de pandemia, no se detuvo. No se detuvo, y que hoy día más bien también se ve como un elemento que viene recargado al ver un Estado débil, al ver un gobierno permisible y poco transparente frente a la corrupción. No basta, lo he dicho en varias oportunidades, con un discurso de lucha contra la corrupción que se ha señalado y lo señala el señor presidente en distintas ocasiones. Se requiere de estrategias concretas que permitan desterrar la corrupción que por décadas, por cierto, han estado presentes en el país y que todos conocemos. De políticas de prevención de la corrupción, de políticas mucho más claras de transparencia y rendición de cuentas. Ayer veía que salía una norma al respecto por parte de la Secretaría de Integridad Pública, y que permita un trabajo, que el Ejecutivo permita un trabajo mucho más efectivo de los órganos de control, de fiscalización y, por cierto, de sanción también, ¿no? Y esto, sin duda, en regiones se ve también con mucha mayor claridad. Me voy a referir muy brevemente a ellos. Entonces, un gobierno de 5 años tenía que fijar, yo creo que en estos primeros meses de trabajo, cuáles eran sus líneas maestras para hacer de estos 3 terrenos: las políticas públicas, la meritocracia, el personal, los ministros, los equipos técnicos y la lucha contra la corrupción, tareas claves que podrían enfocar y guiar el trabajo de estos 5 años. Pero lo que hemos visto es que de alguna manera no se ha llevado adelante estas propuestas, se ha paralizado o casi paralizado muchos de los diseños y aprobaciones de políticas públicas que ya venían. No quiero comparar, pero simplemente como dato objetivo señalar que en la gestión del presidente Sagasti se aprobaron 15 políticas públicas sectoriales o multisectoriales en diversos temas, ¿no? Como la gestión de riesgos de desastres, contra las drogas, para las personas adultas mayores, personas con discapacidad, empleo decente, niños, niñas y adolescentes, el tema indígena, por supuesto, vivienda y urbanismo, ambiente, en fin. O en los temas que me tocó a mí directamente ver, había el tema de la política agraria, para mí muy importante el avance de esto. En los temas que me tocó a mí ver en el sector justicia, un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos que creo que hubiese sido muy útil frente a este desastre que tuvimos con el tema de Repsol y el derrame de petróleo en el mar, o la política pública en materia de justicia, que hasta el día de hoy, luego de 7 meses, no ha tenido una sola reunión del Consejo para la Reforma de la Justicia, que lo preside justamente el presidente de la República, ¿no? Entonces, ¿cuántas de estas políticas se han seguido? Yo puedo afirmar con mucha claridad que muy pocas, casi ninguna se ha seguido. ¿Qué ha hecho el actual gobierno? Pues en octubre, el 16 de octubre de este año, publicó el Decreto Supremo 164, 2021 PCM, en el cual aprueba la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026,
Y salvo que me corrijan, esta es la única política pública que se ha aprobado en este gobierno, que tiene 10 ejes que desarrollan diversos temas, ¿no? La generación de bienestar y protección social, la reactivación económica, el impulso de la ciencia y tecnología e innovación, pero ahí quedó, no hemos visto más desarrollo de este tema, el fortalecimiento del sistema educativo, veremos ahora el inicio del año escolar ya de modo presencial, la descentralización y fortalecimiento, a mí me queda claro que este es un elemento central, pero que tiene que ser abordado con todas las implicancias y problemas que este tiene, y otros más que sin duda no me voy a detener en ellos, pero también, por ejemplo, estaba el tema agrario nuevamente, conocido o llamado como la segunda reforma agraria. De esto muy poco se ha avanzado, muy poco se ha hecho. He podido rastrear, identificar que se ha aprobado una estrategia nacional de cuidados, por ejemplo, para el 2018, que sigue, ¿no?, las políticas que se iniciaron en el 2018 y 2019 y que se espera que la norma se apruebe este año, o una nueva política de lavado de activos en el país que esperemos también que este año sea aprobado, ¿no? De la reforma, de la segunda reforma agraria, como les digo, todo está básicamente en el discurso, pero cuando uno aterriza a mirar qué se ha avanzado, no hay mayor trabajo, ¿no? En justicia, me detengo ahí, el plan de empresas y derechos humanos creo que era una buena oportunidad para continuar un trabajo que costó mucho sentar en una mesa multiactor, se le llamó en ese momento, a las empresas, a los gremios empresariales, a las organizaciones sociedad civil, a los pueblos indígenas, a los gremios laborales con los cuales se había diseñado este plan de empresas y derechos humanos. No se ha retomado, hay sin duda ahí una parálisis que es necesario llevar adelante. El equipo, de alguna manera, se ha desestructurado, el equipo que llevaba adelante este trabajo, y no hay más. En la política de reforma del sistema de justicia, creado por ley, presidido por el presidente de la República, en estos 7 meses no ha habido ni una sola reunión de trabajo y se dejó un plan muy concreto, una propuesta muy concreta aprobada, incluso con presupuesto para los próximos 5 años, que validada por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, pero que sin duda no lleva adelante, ¿no? Entonces creo que para terminar este primer punto, el signo es la improvisación. No me voy a detener en la parte del personal, de los ministros y los cambios, porque me parece que ahí con mucha mayor solvencia lo hacen mis colegas, ¿no? Pero hay un riesgo de desmantelamiento de la administración pública cuando se nombra funcionarios ineficientes, incompetentes o con serios cuestionamientos de corrupción, ¿no? Cuando solo se ve el corto plazo, digamos, el cuoteo político y no se ve finalmente las políticas públicas que este gobierno tiene que impulsar porque tiene un horizonte mucho más largo de trabajo, ¿no? Creo que ahí hay un elemento central. Y en el tema de integridad, que es la pregunta que tú me formulas, Martín, creo que, vuelvo a repetir, desde un inicio se señaló que hay poca transparencia en este gobierno y el caso más saltante, el de Zarratea, finalmente está teñido por una falta de transparencia en la manera de brindar información, en la manera como se reúne las altas autoridades del gobierno, el presidente de la República, con personas que en muchos casos son proveedoras del Estado. Hoy día, la denuncia central de un medio importante de comunicación, La República, habla de que en este gobierno empresas chinas ganaron contratos por 1.800 millones de soles y donde de alguna manera están comprometidos algunas personas cercanas al presidente de la República. Sin duda eso requiere una aclaración, requiere que podamos ver cómo se está manejando el tema de los contratos, el tema de las licitaciones, que es un tema central si se quiere realmente combatir la corrupción. Yo he visto efectivamente, como decías, mucho del tema del nivel regional y lo que hay ahí, y lo que llamamos en su momento, fue el círculo de la corrupción en los gobiernos regionales. Y claramente empiezan, y esto tú lo conoces mejor, Martín, en las propias elecciones regionales, en la manera como se financian las campañas electorales en las regiones del país. Y espero, y quizás aquí una alerta y una llamada en buena onda, de que las próximas elecciones podamos tener los ojos bien abiertos, ya hay la normatividad para eso, para evitar
que se siga filtrando dineros ilícitos o dineros simplemente que no rinden ninguna cuenta a las campañas electorales de las regiones, que es el modo en que luego se generan estas prebendas para que futuros, digamos, proveedores del Estado tengan privilegios, tengan las mejores posibilidades de ganar este tipo de contratos. Ahí está, creo yo, un elemento central de cómo ha venido funcionando la corrupción en diversas regiones del país, y muestra de ellos es que cerca de 19 gobernadores regionales tienen hoy en día procesos abiertos por corrupción, y varios de ellos ya en prisión, también sea con prisión preventiva o en muchos casos con condenas ya abiertas, ¿no? Creo que las regiones van mostrando algo que efectivamente se ha producido. Hemos podido ver el caso de Junín, que no ha sido extraño. El líder del partido político Perú Libre tiene finalmente una condena por estos casos, y eso sin duda muestra cómo la corrupción ha tomado y está de alguna manera presente en las regiones, y en medio de la pandemia eso ha continuado funcionando. Quiero un último minuto referirme a un tema muy sensible hoy en día y que está abordado por la prensa. Yo he tenido oportunidad de verlo y en su momento me pronuncié. El tema es la colaboración eficaz. Colegas, se quiere debilitar esta herramienta jurídica que es importante para justamente combatir el crimen organizado o diversas formas de crimen organizado. La corrupción finalmente es una de ellas, el lavado de activos, u otras formas que no son fáciles de detectar por pruebas evidentes, sino que se requiere que personas que han participado del delito puedan efectivamente reconocer el delito, pero también aportar elementos para reducir su situación legal, sus penas, ¿no? Y en su momento, en el Congreso anterior, se quiso aprobar una norma que debilitaba esta situación. Nosotros nos opusimos fuertemente a ello, y hoy día se insiste y hay un dictamen que justamente debilita esta figura y que ha sido señalada por los fiscales, por los procuradores y por abogados expertos en estos temas, que no podemos permitir que de alguna manera se debilite una herramienta tan importante para luchar contra la corrupción en el país. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Eduardo. Un comentario chiquito a lo que acabas de decir, que lamentablemente parte del drama del país es que a los problemas del Poder Ejecutivo, que tú has señalado muy bien, están también los problemas del Congreso, ¿no? Y también hay problemas de malos nombramientos, de inestabilidad en los cargos en el Congreso de la República, e iniciativas de ley como la que estás mencionando y varias otras que se podrían mencionar, ¿no? Entonces, quería pedirte un breve comentario sobre eso también, ¿no? Mirando la acera del frente en el lado del Congreso, también encontramos lamentablemente iniciativas que van en contra de la lógica de construir carrera pública, fortalecer el Estado y fortalecer mecanismos de integridad y transparencia, ¿no? Sí. Gracias, Martín. Yo quizás se me pasó por acelerar el término. Sí, creo que hay 2 o 3 temas que claramente se ve como intereses que van en contra de digamos, del bien común, de fortalecer algunas líneas en materia de lucha contra la corrupción, de ética, de integridad, están de alguna manera vinculando a sectores del Congreso de la República con también intereses que está promoviendo el Ejecutivo de alguna manera. Uno de ellos, ya lo he mencionado, creo que claramente es cómo enfrentamos la corrupción y cómo nos dotamos de herramientas que puedan ayudarnos a esa tarea. Y esa herramienta hoy en día, en los últimos años, ha sido la colaboración eficaz, ¿no? Se quiere de alguna manera debilitar esta herramienta porque se teme que pueda efectivamente llegar a afectar a personajes que están involucrados en diversos casos que hoy día investiga tanto la Procuraduría como el propio Ministerio Público. Y se alega que lo que se quiere es darle un manto de mayor protección de los derechos humanos. Los derechos humanos no están en riesgo frente a la colaboración eficaz. Los abogados defensores lo saben perfectamente, tienen las garantías para poder defender esto, pero no lo hacen. Creo que el otro elemento en el que ha mostrado cómo se conjugan estos intereses entre
Congreso de la República y Ejecutivo, por ejemplo, es todo el tema de transporte, ¿no? Y ahí la pieza clave fue hasta hace algunos días el ministro de Transportes y Comunicaciones que ha renunciado, pero detrás de eso había una serie de elementos como los taxis colectivos, ¿no? La formalización, yo diría, nefasta de los taxis colectivos en el país y todo lo que eso implica. Es decir, la informalidad llevada o queriendo ser llevada a su máxima expresión y dándole todas las garantías, sin cuidar más bien lo que significa hoy en día el respeto al ciudadano, al peatón, a aquellos que queremos un tránsito mucho más ordenado y mucho más formal en el país, ¿no? Y un tercer elemento puede ser estos referidos a la educación, finalmente, ¿no? Cómo se ha trabajado el tema de la SUNEDU y cómo de alguna manera se ha puesto en cuestión lo que se ha venido avanzando en ese trabajo, ¿no? Creo que hay, entonces, efectivamente, hay que mirar las dos eras, hay que mirar cómo el Estado en general está abordando temas difíciles y cómo no lo está haciendo en una perspectiva de mejorar, de fortalecer la gobernabilidad, sino más bien de debilitarla en este tiempo, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Siendo ya las 8:20, un poquito más, yo lo que les pido es que hagamos una rueda de cierre tratando digamos, aportar elementos hacia una línea más propositiva, digamos, en el sentido de qué es lo que podríamos hacer, ¿no? ¿No es cierto? Gracias, Martín. Muy brevemente, 4 puntos, aunque puedan parecer quizás un poco utópicos, ilusos, quiero hacerlo desde la buena fe, digamos, ¿no? Creo yo, y lo he visto en más de 20 años en mi tarea en la Defensoría y mi paso por el Ministerio de Justicia, hay sin duda buenos funcionarios. Hay gente honesta, hay gente que está dispuesta a sacrificarse, como lo han dicho mis colegas, para sacar adelante una tarea que a veces es poco reconocida, mal remunerada en muchos casos, pero que saben que tienen una misión por delante. Yo apelaría en primer lugar a ellos, ¿no? A decir no cuando haya que decir no. Sí, un funcionario le puede decir no a un jefe, lo puede hacer. Hay un riesgo de que lo voten, sin duda, pero también hay un riesgo de que la autoridad comprenda, recapacite y cambie. Entonces, el primer llamado, y creo que así lo han hecho Juan José y Giselle, es al funcionario, a la funcionaria pública que está allí, que no le debe el puesto a nadie y que va a poder poner por delante sus conocimientos, el bien común y decir no cuando haya que decir no. Creo que ahí hay mi primera apelación, digamos, y mi primer mensaje de buena fe. El segundo, sin duda necesitamos un cambio de la propia cabeza, del líder, del presidente de la República, de alejarse de esas malas influencias. Está clarísimo, creo yo, en estos 7 meses que esos vaivenes han tenido que ver con malas influencias y que empiece, recapacite y enrumbe nuevamente el país sin abandonar seguramente sus ideales, pero también viendo que eso requiere para concretarse de otras fuentes y de otro equipo técnico sobre todo, y de otro equipo técnico, ¿no? Que no lo haga burocrático, me queda clarísimo, pero que sí requiere de un equipo técnico que lleve adelante los planteamientos claros que él tiene. El tercero, ya se ha mencionado sociedad civil, creo que por ahí está muy claro. Y el cuarto, yo diría uno más coyuntural, nuevamente utópico, creo que las elecciones regionales y municipales de octubre de este año, creo que pueden ser una buena ocasión también para romper con ese círculo de corrupción y de impunidad que se ha reproducido por años, no solamente en las últimas elecciones, sino por años, de romper de ese círculo que empieza justamente en los procesos electorales, ¿no? Y romper también con la contratación de gente que no tiene las capacidades para llegar a desempeñar una función pública. En última idea, apelo a esas redes de integridad. Yo siempre termino diciendo, así como hay redes de corrupción, hay redes de integridad en sociedad civil, en la gestión pública, que pueden efectivamente enfrentar. Esa es la única manera de enfrentar esa situación, creo, en el país, porque un funcionario solo, un solo ciudadano no vamos a poder enfrentar esta situación. Necesitamos aliarnos, necesitamos generar confianza, necesitamos aliarnos para luchar contra la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, gracias a todos por asistir a esta
a este conversatorio.